Seguimos en Palabras Políticas intentando generar no un debate, sino un intercambio, una propuesta de ideas desde dos lugares ideológicos distintos sobre los temas de los que más se ha hablado en esta campaña presidencial. Nos acompañan el licenciado Jorge Hernández y el licenciado David Miazo, que gentilmente se han prestado para hacer realidad esta propuesta. Ahora habíamos dicho, queríamos hablar de dos temas puntuales. Uno tiene que ver con la generación de empleo en nuestro país. David, ¿cómo crees que se tiene que encarar este tema en la Argentina? Bueno, qué pregunta complicada. Me gustaría el próximo presidente o los equipos económicos respondiendo esa pregunta. Claramente necesitamos inversión, porque la inversión es la que genera el empleo, y el empleo es lo que genera la riqueza, y la riqueza es lo que genera el bienestar social. Entonces, yo creo que el primer punto es la inversión. ¿Qué necesita la inversión para darse? Necesita mercados, necesita seguridad jurídica, necesita confianza y necesita previsibilidad. Yo creo que esas son las cuestiones necesarias para retomar un proceso de crecimiento, sobre todo porque hace varios años que ya no se crea empleo privado. La economía en estos años de kirchnerismo creció un poco más del 80% aproximadamente, y en ese mismo periodo el empleo privado creció el 17% y el empleo público un 55%, es decir, hemos tenido gran parte del crecimiento. Está bien que los niveles sobre los cuales se compara son diferentes, hay mucho más empleo privado que empleo público para decir esos crecimientos, pero bueno, creo que el empleo privado tiene que venir por ahí. O sea, creo que necesitamos empleo privado y que las bases están ahí en generar confianza, en previsibilidad y en mercados. Y ahí estaba un poco lo que vos decías antes, que no sé si querés que lo charlemos ahora o después, que es lo de abrirnos al mundo. Hoy no estamos, le estamos vendiendo muy poco al mundo, más allá de la soja y de algo de maíz, principalmente porque además de habernos hecho caros, entonces en todos los sectores industriales no somos competitivos. Todas las restricciones que se le han puesto a exportaciones agropecuarias y agroindustriales, hemos pasado de ser el primer exportador de carne vacuna años en la historia, a ser el cuarto, quinto, a ser el 16, y estar exportando muy poco, a producir la mitad de la cantidad de trigo, y situaciones parecidas para el resto de las economías regionales. Entonces creo que también esto de cómo crear empleo y cómo crear mercados va a venir de la mano de poder insertarse de una manera inteligente en el mundo, y no con la inserción que estamos teniendo hoy, muy ligada a quien nos presta o a quien es amigo o no, como en el caso de China o Rusia. Licenciado Hernández, ¿cómo ve el crecimiento de la generación de empleo en nuestro país? Y de paso también hablar de la inserción de Argentina en el comercio internacional. Vamos a empezar retomando esto. La verdad que Argentina exporta mucho más, que por suerte, por fortuna, mucho más que productos agropecuarios, que está muy bien que se produzcan y se exporten. Argentina exporta reactores nucleares. Argentina en breve va a exportar servicios satelitales, ¿sí? Estas son cosas que no han pasado mucho en la historia de la Argentina, que a mí me parece que son el resultado de una gestión política que ha posibilitado que esto suceda. Recién cuando estas cosas empiecen a ser importantes y todos los economistas le incorporen en su discurso, es cuando vamos a ser un país desarrollado. Mientras sigamos diciendo, ¿sí?, que tenemos que ver cómo vendemos productos primarios y a quién, me parece que vamos a seguir teniendo los problemas que hemos acarreado históricamente. Coincido con David de las condiciones que requiere la inversión y la importancia que tiene la inversión en los procesos de desarrollo de los países, y mirando uno los ciclos, ¿sí? Uno imagina, ¿sí?, que hoy se disputan dos modelos, uno que continuaría con esta propuesta que ha encontrado, ¿sí?, contra una propuesta que sería alternativa y mucho más parecida al proceso de la convertibilidad, ¿no? Mucho más desregulada, mucho más privatizada, mucho más el mercado y un Estado ausente, que ni siquiera es subsidiario, muchas veces es bobo. Cuando uno mira qué pasó con la inversión en estos dos periodos, uno encuentra que la inversión
de los años, de lo que va de este siglo, hasta el comienzo de este siglo hasta ahora, ha sido la inversión privada más alta que durante la convertibilidad, donde tenía supuestamente el capital el marco normativo y las condiciones más excepcionales, ¿sí? A mí me parece que, además de todas estas cosas que hay que tenerlas y que se tienen, seguridad jurídica, todas estas cosas que recién planteaba David, también necesitan mercados, certidumbres acerca de los mercados, ¿sí? La Argentina ha tenido, como decía David, igual que casi todos los países productores de commodities, un ciclo de alza de precios, ¿sí? Lo que en buena medida los economistas ortodoxos y los políticos neoliberales han identificado como una fortuna de este periodo que ayudó al proceso de crecimiento exclusivamente como resultado del viento de cola. Cuando uno mira comparativamente el mix de productos exportables de los países, ¿sí?, encuentra que hay países que fueron incomparablemente más beneficiados por este viento de cola que en la Argentina y que han tenido performances económicas que no han sido tan buenas como en la Argentina. Ha habido en la Argentina la conjunción de dos cosas, el impulso externo, pero también la consolidación de un mercado interno que permitió generar actividades que se fueron complementando, densificando la estructura productiva, generando empleo que no se va a generar si no hay industria en la Argentina, si no hay demanda en la Argentina. Si los salarios reales caen, no solamente es un problema de injusticia porque traslada recursos o traslada ingresos desde los sectores menos beneficiados a los más beneficiados, ¿sí?, sino también porque económicamente es ineficiente esto, ¿no? Va a haber un montón de empresas que van a cerrar porque no van a tener a quién vender, ¿no es cierto? Se empieza un ciclo recesivo que probablemente, sí, con un 25% de desempleo llegue a estabilizar de nuevo los precios. Yo supongo y espero no sea la propuesta de ninguno de los que ganan, de ninguno de los dos candidatos que vaya a acceder a la presidencia. Tengo las sospechas de que si alguno accede a la presidencia, este puede ser el destino de la Argentina. Con relación a la inserción internacional, la Argentina en este último tiempo, y espero que quien acceda al gobierno a futuro continúe con esta línea, ha estado trabajando en geopolíticamente pensando, ¿sí?, identificando y actuando en consecuencia en un mundo multipolar. A la Argentina siempre le fue muy mal cuando su inserción fue subordinada a la potencia hegemónica, cuando la potencia hegemónica ya dejaba de ser. Argentina firma el pacto Roca-Runciman con Inglaterra, cuando Inglaterra ya era una potencia decadente. Así le fue a la Argentina con la firma del pacto Roca-Runciman. Argentina tuvo relaciones carnales con Estados Unidos, en un momento donde la hegemonía de Estados Unidos está muy disputada por otras potencias emergentes, los BRICS, China fundamentalmente, lo que está emergiendo como Rusia, las tensiones políticas que hay en el mundo, tienen que ver con la disputa del poder hegemónico en lo económico también, ¿no? A mí me parece que desmerecer las posibilidades de diversificar acciones, mirando un mundo que tiene una conformación mucho más, muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a mirar desde aquí, es un acierto. Y que pensar de nuevo una acción subordinada a dos intereses, el hegemónico político de Estados Unidos y el del capital financiero, puede ser una situación que haga estropicios profundos en la estructura económica y social de la Argentina, ¿no? Y esto no es porque uno sea malo ni quiera desmerecer a una propuesta política, es porque uno viene mirando lo que está pasando en países que tienen un proyecto que uno intuye puede ser parecido, una propuesta de política económica que uno intuye puede ser parecida a la del candidato Macri. Intuye porque digo no se ha hecho expresa todavía, ¿no? Pero uno mira México, uno mira Colombia, uno mira Perú y se espanta de lo que está pasando en esos países, ¿no? De Perú le cuentan que crece al 8%, nadie le cuenta que tiene el 12% de su mano de obra formal, 12%, los niveles de formalidad en la economía peruana. En México sabemos cómo se está gestionando el conflicto social. México, desde que se alió a NAFTA, tiene una tasa de crecimiento que da pena, ¿sí?
Y cómo se van resolviendo esas cuestiones con represión, con acciones que tienen en Ayotzinapa, ¿no? En la masacre de Ayotzinapa, el punto más emblemático, pero que no es la única anécdota que uno puede contar, ¿no? Espero que este no sea el futuro de la Argentina. Licenciado Miazo, respecto de la inserción geopolítica y comercial de Argentina en el mundo, no sé si tiene algo más para agregar respecto de esto. Tenemos que, estoy de acuerdo totalmente con, hoy vivimos en un mundo multipolar, en donde la Unión Europea, Rusia, incluso Brasil, la India, están tomando nuevos destinos, pero creo que debemos encarar un proceso agresivo de abrir mercados en el mundo, y tenemos que ser inteligentes, no creernos que porque China es el nuevo jugador, es un jugador bueno, ya demostrado en muchos países que tienen los mismos intereses que en su momento tuvieron los norteamericanos, en su momento tuvo Gran Bretaña. Tenemos que recordar que desde nuestro país y nuestras decisiones son las que les abren o no les abren el juego. Entonces creo que en este mundo multipolar, no solo por alguna cuestión ideológica, alejarnos de Estados Unidos, sino también pensar en los intereses geopolíticos que tienen los otros. Hoy es mucho más peligroso en bienes, en términos de la competencia industrial china, de lo que es Estados Unidos. Entonces creo que hay que tener esos puntos en cuenta. Estamos llegando al final y lo que les voy a pedir a cada uno, una reflexión sobre el momento que vamos a vivir este domingo histórico. El primer balotaje presidencial que tenemos los argentinos enfrente. ¿Qué creen que debería poner la ciudadanía en la balanza a la hora de decidir su voto? Les pido brevedad, licenciado Miazo. Bueno, en primer lugar creo que es un momento único, no solo por el balotaje, sino uno de los pocos momentos de la historia en los que un gobierno democrático llega hacia el final sin grandes perturbaciones. Alfonsín terminó con una hiper. Bueno, si bien tuvimos ahí al de la Rúa al final de Menem, terminó con una gran crisis económica. Hoy, si bien podemos decir, como dije anteriormente, hay algunos problemas en la economía que solucionar, no estamos en una crisis profunda, y el proceso democrático hasta el día de hoy parece que va a funcionar a la perfección. Primero, resaltar eso que creo que es muy importante, y lo segundo, cuán politizada está la sociedad. Hoy no podés entrar a ninguna red social, ir a ningún lado que no se hable del tema, que también, si bien puede pelear, algunos amigos pueden pelearse, creo que demuestra también un refuerzo de la democracia en ese sentido. Yo creo, respondiendo exactamente a tu pregunta, que no tenemos que tener miedo. Yo creo que se ha planteado mucho el miedo, porque de nuevo no estamos ante una situación grave de la cual pueden surgir caminos totalmente divergentes. Hoy la situación tanto de la economía como de la sociedad argentina no van a permitir que haya grandes cambios estructurales que generen un 25% de desempleo, ni mucho menos, porque de nuevo no está dada la situación de shock colectivo que permite esas situaciones. Entonces yo diría que no hay que votar con miedo, que hay que tener en cuenta que el recambio también es bueno, como es bueno en cualquier organización, también es bueno en el sistema de gobierno para darle aire, nuevas ideas, y eso plantearía yo. Y además que en el fondo creo que los dos candidatos en términos económicos no tienen posiciones tan diferentes. Si uno ha tenido la oportunidad de escuchar a los principales referentes de Scioli y los principales referentes de Macri en persona, se da cuenta que muy en el fondo no tienen tantas ideas divergentes. Entonces yo diría, trataría de, ya finalizado este proceso, de bajar las aguas y amigarnos todos nuevamente, más allá de lo que pase el domingo. El domingo. Licenciado Hernández. Sí, yo creo que nunca debimos habernos enojado, ¿no? Yo con mis amigos discuto de política y no me peleo, nos seguimos queriendo, con mi familia también tenemos diferencias políticas y nos seguimos queriendo, ¿no es cierto? Alguien nos está queriendo hacer que nos enojemos. La verdad que me parece que ese sería el disparate más grande que podemos encontrar, ¿no? La verdad, celebrar la posibilidad de elegir nuevamente un presidente y esperar que cada uno vote según su convicción, y sobre todo que las voluntades de las urnas se respeten.
¿sí? Las voluntades de las urnas, pero no solamente estoy hablando que se respeten la voluntad expresada por los electores en el espacio del Ejecutivo, ¿sí? También elegimos legislaturas, también elegimos legislaturas nacionales, elegimos legislaturas provinciales, hemos elegido también ejecutivos en otras instancias, y que todos tienen tanta legitimidad como quien vaya a acceder a la presidencia de la nación, y que todas estas cosas se manejen de esta manera. Digo esto, ¿no? Digo esto porque me preocupa de manera profunda lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Cuando un gobierno gana con un margen estrecho, ¿sí? Aparece una acción deslegitimadora que tiene efectos sobre la economía, efectos sobre las sociedades y sobre el futuro del propio país. Espero que el escenario que construyamos en la Argentina sea diferente al que se ha construido en nuestra república hermana y nuestros hermanos brasileños, ¿no? Muchísimas gracias por acceder a esta propuesta, muchas gracias por estar acá y por compartir este momento en Palabras Políticas. Nosotros seguimos, nos queda un bloque más, se lo habíamos anticipado, va a ser el contrapunto entre dos jóvenes militantes de la política, Manuel Betors por el PRO y Pablo Bertea por el Frente para la Victoria. Les pusimos frente a ellos 4 ejes, los mismos a cada uno, para que dieran sus impresiones cada uno desde la ideología a la que abrazan. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Ya les digo, queda un bloque más, este contrapunto entre ellos y después ya sí, el final de Palabras Políticas.